Estamos de vuelta aquí en A las 10 y continuamos con nuestra entrevista con Alberto Sánchez Aizcorbe, candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular. Y precisamente Kosciusko Jorge nos pregunta, ¿cuál es su idea de solución en el transporte de Lima? ¿Cuál es su visión a futuro en ella? Bueno, eso sí quería hablar, pero antes, al ver este reportaje que acaban de pasar, en realidad la mujer está desprotegida. Es un tema que hemos venido analizando y ahora en visitas la semana pasada a la zona norte de Lima, podríamos plantear, y hemos conversado ya sobre esto, una clínica especializada en la mujer. Y sobre todo... municipal. Municipal. O impulsada por el municipio. O impulsada por el municipio, porque como decía justo hace un momento, necesitamos, digamos, reunir fuerzas, sea el Ministerio de Salud, sea los hospitales municipales de la Solidaridad, pero debemos dar una solución para las zonas más necesitadas. Nosotros tenemos y conocemos las zonas donde hay problemas serios de tuberculosis, hay que atender a esa madre, apenas quede embarazada, hay que atender y profundizar en todos los temas materno-infantiles, inclusive ligándolos a la nutrición. Entonces yo creo que una clínica especializada. Pero con convenios con empresas privadas, me imagino, para poder financiarse. Claro, porque el municipio está muy limitado. Me refiero al metropolitano. Claro. Por supuesto que tiene, si lo comparamos con otras ciudades cercanas a la nuestra, de países cercanos a los nuestros, tienen un presupuesto muy reducido. Pero eso no debe ser motivo para no hacer las cosas. Entonces, si trabajamos eso, trabajamos una clínica especializada de la mujer, podría ser repartida en 2 o 3 zonas de Lima, y que ahí sean derivados todos estos casos que vemos, cómo sufren, los problemas que hay. El otro día con la combinación, no se sabía quién era el hijo de quién, ¿no? Y hay que hacer un análisis. Pero especialmente a la mujer que está en situación débil frente a la vida, ¿no? El tema del transporte, el 26, sí, este sábado, ya no faltan 4 días apenas o 5, se va a dar inicio a este corredor, al primer corredor que está impulsando la gestión de Susana Villarán. ¿Qué ajustes, qué cambios, qué cosa piensa hacer? Bueno, yo lo que sí me parece preocupante es que va a ser una sola línea, sin combinación de tarifa con los alimentadores. Entonces, la persona que antes, si bien hacía un recorrido un poco largo, tipo tallarín, para llegar a su sitio pagaba un solo pasaje. Ahora va a tener que pagar 2 o quizá 3 pasajes. Entonces hay que tener cuidado con eso, me parece que no está bien estudiado. Hay varias, veo hoy que la alcaldesa de San Isidro... ¿Y cómo están las cosas, qué alternativa? Porque ya hay contratos firmados. ¿Qué cosas se podría hacer para mejorar ese tipo de cosas? Un problema que hay es un contrato firmado entre el señor Guerra García, cuando no era funcionario, con las empresas del Callao. Él firmó ese documento sin ser funcionario, lo hizo corregir al día siguiente haciéndolo firmar a la alcaldesa. Entonces yo no sé ahí qué problema va a haber, porque el Callao... Bueno, el Callao ha dicho además que va a denunciar. Bueno, pero ese es un problema... A las autoridades, a la alcaldesa Villarán, con respecto a ese corredor, que no les van a dejar a partir del 26 ingresar a esta zona. Entonces yo creo que eso se hizo políticamente para parar un paro que era inevitable en ese momento, y con eso se paró. Pero hay que tener cuidado. Pero la gente lo que quiere saber es qué hacer. Las cosas ya están tal cual están. Ahora, ¿qué se hace? Por eso, que me preguntaste por el primer corredor, entonces veo que va a tener problemas, pero veamos, ojalá que se corrijan y empiece a funcionar. Pero los corredores indudablemente no son la solución para Lima. Para la solución para Lima, vengo ya cansado, y no digo desde ahora, del año 77 que escribo sobre esto y me ocupo del tema, son tener un sistema masivo de transporte, realmente masivo. Y masivo, cuando hablas de masivo en transporte, tienes que hablar del orden de 40.000 a 60.000 pasajeros hora por sentido, y no 15.000, como puede pasar un metropolitano como el que tenemos. ¿Y cuánto tiempo se requeriría para tener este sistema de transporte masivo? ¿Cuánto de dinero y con qué se empezaría? Parte de algo, parte de que cuánto perdemos en Lima por no tener el sistema de transporte. 4.000 millones de dólares. El otro día escuché a un especialista hablando de 8.000 millones, ¿no? Yo creo que es exagerado, los cálculos que nosotros teníamos era de 4.000 millones de dólares. ¿Cuánto ha perdido desde que asumió, digamos, la administración del doctor Castañeda hasta ahora? 11 años, a un ritmo de 4.000 millones de dólares, 44.000 millones de dólares por el sistema de transporte que tenemos. No digo que desde el primer día que tú empieces a dar la solución final, pero va a disminuir, pero ese monto va a ir bajando. Y ya hubiera bajado en 11 años a un grado mucho menor, probablemente del 50% a 2.000. Entonces, si hemos perdido eso, ¿por qué no hemos tomado la decisión, como ha hecho
hace pocos años la ciudad de Santo Domingo con 3 millones de habitantes. ¿Y tenía qué el mismo hacer? dilema. Porque justo Consejo nos insiste. ¿Qué hacer con respecto a eso? Inmediato plazo es tomar las decisiones y hacer las líneas, convocar ya las líneas 2, que ya está en camino, y 4, y ya lo he explicado por qué. Porque nosotros tenemos un desafío al año. ¿Y la línea 4 hacia dónde llegaría? En la línea 4 tiene una característica muy importante porque uniendo a la 2 y a la 1 que ya existe, va a cubrir para el año 19, y por eso es el apuro de hacerlo rápido, va a cubrir las necesidades del 66% de las disciplinas deportivas que se van a hacer con el bolivariano. Entonces ahí tú tienes que ponerte una meta. Si nosotros al 19 nos ponemos la meta, lo hacemos. Porque ese dinero no lo tiene la municipalidad. ¿Quién lo tiene? El gobierno central, claro, como lo ha hecho en la línea 1 y lo ha demostrado. Y tú tienes ahora una línea que funciona perfectamente bien. Entonces, eso no es futuro, como siempre han querido, el tren es futuro. No, el tren es ahora. Entonces, tomemos esa decisión. Mientras tanto, el orden y seguir reemplazando unidades pequeñas por mayores, con unas rutas establecidas, eso está bien. Pero hay que verlo en forma integral. Ahora, entonces, eso es lo que no se ha hecho y se ha perdido mucho tiempo. El Metropolitano ha tardado como 6 años para no ser lo eficiente, que es mucho mejor que lo que teníamos. Pero sí plantearía o se evaluaría una posible ampliación del Metropolitano. No, se tendría que continuar con las obras. La ampliación hacia el norte, hacia el sur y los alimentadores, porque eso debe completarse indudablemente. O sea, lo bueno hay que seguirlo. Pero lo que nosotros tenemos que tomar las decisiones que realmente necesita la ciudad. Si no, en 3 años va a llegar un momento. Ahora pasa. Tú ves ciertas avenidas cubiertas totalmente. O sea, no podemos resolver en superficie. Si no, va a llegar un momento. Me decían que en Shanghái la vez pasada se paró por días el tránsito. Días. Una ciudad como Shanghái. Porque justamente no tomó las decisiones a tiempo. Entonces, Lima va a llegar un momento en que tú tengas que bajarte en la vía expresa o en Javier Prado y esperar ahí, irte a tomar un helado a la esquina mientras viene la policía y desatora todo. Ahora, cuando el alcalde Castañeda Locio, que sigue mudo, que todavía no declara y que no da señales de vida, le dijo cuando fue alcalde que se encargara de la presidencia de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. ¿Cómo se siente? ¿Ahora va a ser su contrincante? No, lo que pasa es que Lucho... Se le critica muchísimo, que no responde. En la campaña ofreció el tren. Fue el contraste. El tren contra el Metropolitano, que proponía el doctor Andrade. Ganó el tren, pero en la mesa nos quitaron el triunfo. Y las mismas personas, incluso hay un asesor que trabajó toda la época de Andrade, toda la época de Castañeda y ahora sigue con Susana, extranjero, que ha llevado todo adelante el proceso. Ahora, entonces, ese es un tema. Lucho traicionó en ese sentido. Yo creo que ha hecho buenas obras, indudablemente, en la ciudad, pero en cuanto al transporte se equivocó. Y yo quisiera que lo diga ahora, que reconozca. Que hay un debate para que se lo diga en su cara. No, y que reconozca que se equivocó porque él debió iniciar. Y ya estaríamos nosotros con 3 líneas de subterráneo, o 2 de subterráneo y una elevada concluida. Y otra sería la situación. Juan Anaya, bueno, igual tiene que relacionarse con la gestión que tiene usted, ha tenido en La Victoria. Y dice que menciona una obra vial significativa a propósito de lo que está hablando que haya realizado en La Victoria. ¿Cómo se llama? Juan Anaya. Lo acabo de mencionar, México, todo México. México era un desastre. México tenía que pasar lentito. Y ahí están los testimonios de las personas que han vivido eso, porque los asaltos eran comunes. Pero no solamente es eso, es Iquitos, es Isabel la Católica, es Parinacochas, todo San Luis, la parte que nos corresponde, todo eso se ha hecho aptado últimamente y desgraciadamente, pese a que, bueno, ahí le voy a jalar las orejas a Susana. Susana, cuando inauguramos aptado, se comprometió a iniciar Huánuco, puso fecha y todo. Huánuco ya debería estar terminada y ese para nosotros es un dolor de cabeza terminada. Pero digo, nosotros resolvimos el tema con gran apoyo del presidente Alan García, yo tengo que reconocerlo, en la primera etapa de estas grandes avenidas, porque le dimos prioridad. Yo hubiera tenido la plata quizá para arreglar el 50% de la Bueno, con plata se puede hacer todo, ¿no? Y por ejemplo en el tema de seguridad, de lucha contra la delincuencia, lo novedoso que sería para plantearse en Lima. No, ahí hay una gran diferencia, distritos que tienen todos los medios y distritos que no tienen medios. Villa El Salvador hasta hace unos años no tenía serenazgo y se le impone algo que es necesario, la gente lo pide y
empiezan a destinar fondos ahí. Entonces, pero en cuanto a la lucha contra la delincuencia, ¿qué plantea en Lima? Lo concreto es un sistema de alarma comunitaria que pueda llegar a todo habitante de Lima. ¿Y cómo funcionaría una alarma comunitaria? ¿Y cuántas sedes se necesitarían? ¿Cuántos equipos de esas alarmas? Se necesita... ¿Y hay un estudio sobre eso? Sí, nosotros ya lo tenemos y no digo nosotros porque lo vamos a poner justamente esta semana en práctica en Apolo, como programa piloto, pero ya en otros distritos se está haciendo, es una alarma por cuadra. En San Borja se está implementando, lo he visto. Digamos que ahí tienen además el complemento de las cámaras, una economía muy sana, pero en este caso para llegar a las zonas más populares, a los cerros... Personal encubierto también tienen ellos. Claro, todo eso te lo permite una economía sana, ¿no? En este caso, como muchos distritos, como San Martín de Porres, como Comas, como Caraballo, que con las justas están cumpliendo con los presupuestos, necesitan un sistema ágil, que involucre a la población y que la alarma sea preventiva básicamente. Paralelamente a eso tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho en La Victoria, que es recuperar los espacios públicos. Calle por calle, 30, lo que han llamado bulevares que se han realizado, ampliando las veredas, que el ser humano vuelva a ocupar el lugar, porque es un principio físico, dejas un espacio libre, alguien lo va a ocupar. ¿Quién lo va a ocupar? Los pirañitas. Tú tienes que salir, tienes que iluminar. Ese es un tema que lo he discutido con Luz del Sur y seguramente lo haría con los que manejan la Luz del Norte para que iluminen más la ciudad. Sé que hay una ley, que ellos tienen unos estándares, pero la luz es seguridad. Entonces no es posible que haya barrios muy iluminados, que son los que pueden pagar, y barrios con muy poca iluminación. Tenemos que democratizar la seguridad ciudadana. Tenemos que ir al vecino más humilde que tenga su sirena, que 4 vecinos por cuadra tengan el elemento, son unos pequeños llaveros para que suene la alarma. La alarma es muy disuasiva. Y el tema de los serenos. Sí. A usted se le ha criticado bastante en el tema de a quienes se contrata en La Victoria. Bueno, ha habido una serie de debates, de polémicas, pero en el caso de Lima, ¿cómo podían reforzar ese sistema? Bueno, es que hay primero definir bien claramente la política. Nosotros no somos policías, ni queremos serlo. Nosotros hemos establecido unos lineamientos para que hagamos la labor preventiva. Según los datos que tenemos, el 60% de los actos delictivos tienen origen intrafamiliar. ¿Dónde tenemos que trabajar? En la DEMUNA. ¿Dónde tenemos que trabajar? Con la tercera edad. Los clubes en La Victoria, que son 30 en este momento, yo me he quedado sorprendido, porque siempre hablamos la juventud, bueno, quizá uno está más en un lado que en el otro, pero hablamos de la vitalidad de la juventud, de la niñez, en fin. Yo me encontraba una vitalidad enorme en la tercera edad. Es increíble y tengo testimonios de cómo les ha cambiado la vida cuando tú los integras a la actividad, no solamente social, no solamente de actividad, digamos, en el entorno, sino en la actividad productiva. La persona de 60, 70, 80 años tiene todas las posibilidades de ser útil y no sentirse que vive de los parientes, que está ahí para pasar sus últimos años, no. Y eso vamos a aprovecharlo, vamos a trabajar con la tercera edad, vamos a trabajar y darle esa posición en la sociedad que queremos que tenga y que creo que es necesario. Sí. Señor Sánchez Saizcorbe, otros tweets para compartir y comentarios y preguntas con nuestros televidentes. Francisco Alocaso se pregunta, ¿qué opina acerca de crear un subterráneo? El subterráneo ya está convocado, ¿no? Que es la línea 2 que va de la municipalidad de Ate hasta el Callao. Son 33 kilómetros y con una conexión que ya es de la línea 4 que te lleva al aeropuerto. O sea, tú te vas a poder tomar el tren en Ate y llegar al aeropuerto en más o menos 50 minutos, con tus maletas, seguro y sin ningún problema. Entonces, el subterráneo, claro, algunos hacen la crítica de al llegar al Callao, ¿qué va a pasar? Vas a tener que pasarte a un submarino, ¿no? Porque la capa freática está baja. Pero cuando uno ve las obras de ingeniería que se han hecho, por ejemplo... No, pero otras rutas creo que se estaba refiriendo, porque esa ya está firmada, ¿no? Yo veo que hay 4 líneas en proyecto, además de la convocada, ¿no? Entonces, esas 4 se han planteado en subterráneo. Hay tiempo para plantear quizá para que no salgan tan altos los precios. En alguna parte pueda ser elevada,
Yo no sé si en la avenida Universitaria, por ejemplo, se ha pensado que tiene un área central muy buena como la aviación y que ahí podría correr. Pero esa línea no está planteada en este momento, pero podría ser una variación de la línea 4. Pero en fin, no quiero adelantarme porque hay que conversarlo esto con la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y con el ministerio, que depende del Ministerio de Transportes, para dar la solución final. Antes de pasar a otro tema, una precisión muy breve. ¿Cuántas líneas de metro se compromete a construir en su gestión? Nos pregunta Franco Fernández. En esta gestión debe terminarse el subterráneo 2 y haber empezado la línea 4, que es la que he mencionado, que va a dar servicio con eso para el año 19. Los ambulantes es otro dolor de cabeza. Tenemos justamente un comentario de Cosiuco también, que hará con los ambulantes en el centro de Lima, cómo intenta recuperar las calles. Ahora es un desastre de sucias. Es un problema general de Lima. Yo ahí quisiera analizar algo y dejarlo muy claro. El problema no es formalizar. Todos hablamos de formalizar, los alcaldes vamos a formalizar, que estamos creándoles un fondo que van a construir. No ese es el problema. El problema es que tenemos una relación inconveniente entre personas dedicadas a la producción y personas dedicadas al comercio. Lo que es más fácil de tomar es dos actividades. La venta ambulatoria, eso no te exige nada, sino comprar y ocupar un espacio en la vía pública, y si no, el transporte público. Por eso es que nosotros tenemos más de 200. En el caso de los comerciantes ambulantes, que bueno, formales hay 1.200, 1.400 actualmente, e informales y que no tienen ningún tipo de documentación, más de 4.000, que son los que tienen que salir. ¿Qué es lo que va a hacer para solucionar esta situación? No es que tengan que salir, tú tienes que decir a dónde van a salir. Y no es de llevarlos y decirles te vas acá. Para una parte sí, pero tienes que tener un término que a veces quizás no se pueda comprender bien, que es el de reconversión laboral. Y yo quiero poner un ejemplo muy claro y para todos, y sobre todo si me escuchan en el norte, en Chimbote. Chimbote sufrió el terremoto del 70. Año y medio después, 31 de mayo del 70, se produce un niño muy fuerte. No hay pesca. Las fábricas se paralizan. ¿Dónde se vuelca toda esa población? A dos partes: a las veredas, a vender como ambulante o a hacer taxi. Entonces, ¿se sentaría a dialogar con ellos? Por supuesto, y explicar y ver cómo pueden producir y cómo llevar una parte a la producción. Por eso estamos estableciendo una serie de mecanismos a través de... O sea, ¿no daría plazos, así como ha señalado Susana Villarán, hasta fin de año 4.000 ambulantes salen de las calles? No, eso puedes hacerlo en un sector. Y decir, bueno, y lo llevo a este sitio. Va a funcionar muy bien. Hazlo a nivel metropolitano. ¿Dónde se van? ¿Dónde se van las personas que desplazan? A otro lado. Fíjate ahora la presión que tenemos nosotros en La Victoria, en Caraballo. Se ocupan los espacios públicos porque son expulsados de otro lado. Entonces, para terminar lo de Chimbote, para que esté claro, para el que está escuchando, en Chimbote la proporción de trabajadores de servicios por producción era 3 de servicios por 1 de producción. Con esta crisis que mencioné, el terremoto más el niño, se elevó de 7 de servicios por 1 de producción. Ese desequilibrio es el mismo que tenemos en Lima. Bueno, no sé cuáles son las cifras ahora, ¿no? Sí, lamentablemente el tiempo nos ha ganado algunos tweets. Bueno, ¿por qué debe votar por usted? ¿Qué es de diferente ofrece Lima? Porque el resto ya lo ha estado diciendo durante la entrevista. Le agradecemos por estar cuando quieras, acá estoy. Con nosotros. Contigo, conversamos. Bueno, y hemos recibido muchísimos tweets que lamentablemente no hemos podido compartir porque el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias y toda la suerte. Nosotros tenemos que irnos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos.